Muy buenos días, hoy sábado. Continuamos con el libro que recién hoy vamos a empezar en realidad, porque ayer fue una introducción. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes. Vamos a pedir la bendición del Señor. Amado Padre, gracias por este nuevo día, por la oportunidad de poder meditar en tu palabra ahora con el libro de Romanos, al cual te pedimos que tu Espíritu Santo prepare nuestros corazones para poder captar todo aquello que quizás hasta aquí no nos hemos dado cuenta, aprender más de ti, a conocerte más a través de tu palabra. Señor, bendice este devocional, prepara nuestro corazón para que sea una tierra fértil y pueda producir mucho fruto. Te entregamos este tiempo, Señor, en el nombre glorioso de Jesús. Amén y amén. Y bien, Romanos del 1 al 17 vamos a tomar. Y encontramos que la carta comienza con un nombre simple. Un nombre simple, pero cargado de historia. Pablo no es solo un saludo, es una declaración de identidad. Pablo escribe desde lejos, pero su corazón parece estar allí, en Roma, una ciudad inmensa, orgullosa, llena de cultura, poder y ruido. Una ciudad donde los cristianos vivían entre la presión social y la confusión religiosa y la lucha interna por mantenerse fieles. Y allí, en medio de todo ese mundo, Pablo les escribe para recordarles algo que también nosotros necesitamos recordar. El Evangelio no es una idea, es una vida entera. Pablo es un hombre definido por un llamado. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Antes Pablo tenía muchos títulos, recordemos, fariseo, erudito, perseguidor, pero ahora solo conserva uno, y es siervo. Ese es el nombre que Pablo va a ser llamado. Cuando Cristo lo alcanzó en el camino a Damasco, recordamos, en el libro de los Hechos lo hemos visto, ¿se acuerdan? Pablo no solamente cambió de opinión, cambió de esencia. Descubrió que su vida ya no le pertenecía, que no era dueño de su futuro, ni administrador de su propósito. Dios tomó su historia rota, su pasado violento, su religiosidad vacía y lo transformó en testigo. Así empieza Romanos, con alguien que ya no vive para sí. Y aquí hay algo para nosotros. La fe no comienza cuando entendemos doctrina, sino cuando nos rendimos. La transformación no empieza cuando sabemos más, sino cuando pertenecemos. El Evangelio no nació en Pablo. El Evangelio nació en el corazón de Dios, el corazón del Padre. Pablo dice que este Evangelio fue prometido desde antes de los profetas en las Escrituras. Por lo cual podemos ver que este Evangelio no ha sido, es decir, no ha sido algo improvisado, ¿verdad? No es un plan improvisado, no es un parche para reparar al hombre. Es el plan eterno de Dios desde Génesis hasta Cristo. Todo apunta a Jesús, todo se cumple en Jesús, todo se explica por Jesús. Pablo no predica una emoción, ni una filosofía, ni un sistema moral. Predica una persona, Jesucristo, el Hijo de Dios, que murió y resucitó. Y aquí comprendemos algo esencial. El Evangelio no es lo que yo hago por Dios, sino lo que Dios hizo por mí. Y este es un mensaje que nos llama a pertenecer. Y Pablo escribe a los creyentes que están en Roma, pero los llama así: a todos los amados de Dios, llamados a ser santos. ¡Qué identidad! Dios no les dice sobrevivientes de Roma.
ni creyentes escondidos, ni gente que intenta portarse bien. Les dice amados y llamados. Es decir, antes que tú fueras fiel, ya eras amado. Antes que tú y yo entendiéramos, ya éramos llamados. Antes de que tú cambiaras, ya eras buscado por Dios. Romanos escribe nuestro nombre dentro del amor de Dios. Es una carta digna a gente imperfecta. Es decir, una carta dirigida a gente imperfecta, pero escogida. Gente con propósito, ¿verdad? Esa es una de las cosas que produce vida, ¿no? Y vida que produce fruto. Pablo expresa un deseo profundo de visitar Roma para fortalecerlos, animarlos y edificarlos y para que juntos den fruto. Se nota que él cree que la fe no es pasiva, sino viva, que no se estanca, sino crece, que no se encierra, sino impacta. Una fe que no produce nada, no es fe, pues. Una fe que no produce nada no es fe, es una idea. Una fe que se alimenta del Evangelio inevitablemente va a dar fruto en carácter, en decisiones, en relaciones, en misión. Por eso el apóstol dice que está en deuda con todos sabios, ignorantes, griegos, bárbaros, por quien ha recibido gracia. Ya no vive para guardarla, sino para compartirla. Maravilloso, ¿verdad? La declaración que cambió la historia, esa es una declaración que cambió la historia. Cuando Pablo llega a Roma, y esto se encuentra en el 1:16 al 17, pronuncia una verdad que resonó en el corazón de Lutero, que transformó la reforma y que hoy sigue sacudiendo almas. No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Porque en él la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, el justo por la fe vivirá. No dice el justo vivirá por su esfuerzo, no. El justo por la fe vivirá. Esto no es un versículo bonito, es un terremoto espiritual. Pablo descubre que la justicia de Dios no es un látigo, es un regalo, una posición, una declaración legal del cielo sobre el pecador arrepentido. La justicia no se alcanza, se recibe. La salvación no se conquista, se acoge. La vida cristiana no se sostiene por fuerza humana, se sostiene por fe desde el principio hasta el final. Como Lutero, muchos han leído este versículo y han sentido que se abre una puerta al paraíso. Porque aquí descubrimos que nuestra vida en Cristo no se sostiene por perfección, sino por confianza, no por mérito, sino por gracia. ¿Qué nos enseña Romanos, el capítulo 1, del 1 al 17 hoy? A ver, vamos a ver. El Evangelio define nuestra identidad. Que el Evangelio, es decir, que la gracia es más antigua que nuestro pecado. Que somos amados antes de ser obedientes. Que la fe no es que, porque mucha gente, ¿por qué tenemos que ver esto? Porque mucha gente cree que tiene que hacer cosas para que Dios lo apruebe y lo ame. Y no es así. Esto por eso son puntos básicos, es doctrina pura. Este libro es un tesoro, una joya. La gracia es más antigua que nuestro pecado. Somos amados antes de ser obedientes. Que la fe no es un evento, sino un camino. Que el poder de Dios no está en los templos, sino en el corazón del que cree. Que no vivimos por miedo, sino por fe. Pablo abre la carta diciendo, esto soy yo, esto es el Evangelio y esto quiero que ustedes vivan. Mis amados, así iniciamos esta serie de Romanos, con una invitación a volver a la esencia, a la simplicidad, a la profundidad y al poder del Evangelio que nos hace libres. A mí me encantaría mucho que ustedes me pusieran debajo, confirmaran que son libres y por qué son libres.
si se sienten libres o todavía no, porque también podemos orar, porque para eso estamos, ¿no? Estamos para ayudarnos. Hay mucho que no entendemos todo de un porrazo. Pero como vuelvo a repetir, no necesitamos entender, sino someternos a Dios, creerle a Él. Ya cuando tú te sometes al Señor, entonces ya vas entendiendo las cosas. Así que les voy a agradecer bastante que dejen un comentario debajo de este video para poder darle el valor que tiene en realidad esta palabra, ¿no? Que Dios nos ha dejado, esta riqueza, esta joya que es esta carta de Romanos. Quiera Dios que puedan extender, compartir los devocionales. De verdad que es necesario que así lo hagan para que no se queden unos pocos, sino que pueda correr bastante esta palabra. Los quiero mucho y con esta servidora Lupe Correa será hasta el día de mañana, Dios mediante. Cuídense y que tengan un lindo fin de semana. Chao, chao.